Hello and welcome to this Natural Science lesson. Bienvenidos a esta clase de Science. A partir de ahora, como os dije, vamos a hacer un experimento. Vamos a probar a hacer la clase invertida, es decir, una flipped classroom. A partir de ahora tenéis que ver vosotros la lección en casa y trabajamos y hacemos los ejercicios y las actividades y resolvemos dudas en clase. ¿Vale? A ver si así aprovechamos mejor el tiempo. Pero antes de empezar, os voy a comentar también un pequeño cambio que vamos a hacer con respecto a la lista de vocabulario. A partir de ahora vamos a probar a hacerlo así. La lista de vocabulario de la unidad 2 ya la tengo por aquí lista. Os la voy a compartir, la tenéis justamente debajo de la descripción de este vídeo. Os podéis descargar ya la lista entera y la he clasificado según las páginas del libro. Es decir, de la página 24 a la 25, pues he cogido estas 6 palabras. De la 26 a la 27, todas estas de aquí. De la 28 a la 29, 30 y 31, 34 y 35 y las últimas 36 y 37. Es decir, la lista de vocabulario ya está hecha. No por ello quiere decir que no haya que copiarla en el cuaderno. No, claro que hay que copiarla. Lo vamos a hacer como siempre. Empezamos nueva unidad, ponemos el título de la unidad 2 en el cuaderno, The Classification of Living Things, below, debajo, Vocabulary List Unit 2, lista de vocabulario de la unidad 2, y a partir de ahí vamos copiando las palabras. Normalmente siempre al final de cada vídeo os diré, vale, pues una vez que hemos terminado ya la lección, ahora sí, copiad de la página 24 y 25 las palabras correspondientes del vocabulario. Es decir, siempre al final de cada lección procuraré que los vídeos sean de 2 en 2 páginas del libro, pues lo último que tenéis que hacer es, en el cuaderno, es el único trabajo que de momento tendréis que hacer en casa, es ir completando la lista de vocabulario poco a poco. Little by little, poquito a poco, ¿vale? No lo hagáis de golpe, no os peguéis el atracón de hacer toda la lista de vocabulario. No, ¿vale? Lo hacemos como siempre. Título de la unidad 2, nos dejamos las 4 hojas en blanco y en clase empezaríamos con actividades. Y cuando finalice el vídeo y te diga, ahora, completa las palabras, pues tendrías que escribir, como vamos a hacer hoy, las 6 primeras palabras al final del vídeo. ¿Vale? Bueno, eso es lo primero. También en el vídeo, en la descripción de aquí abajo, os voy a poner el esquema en español y el esquema en inglés de la clasificación de los seres vivos, que es con el tema que vamos a empezar hoy. Okay? Is it clear? So, let's start. Okay, so on your classbook, page 24 and 25, let's start a new unit, Unit 2, the classification of living things. In the previous unit, we learned about the organization of living things. So, do you remember that we talked about the cell, tissue, organ, system, and the smallest part in the living things, that is the cell? Yes? So now, today, let's learn about classification of living things. That is the first page, so these 2 pages are an introduction for the topic. In the next page, you'll find the main kingdoms. So it's important you to know there are 5 kingdoms: the Minera, Protoctics, Fungi, Plant, and Animal Kingdom. There are 5 kingdoms. So in the first pages, you'll start with Minera, Protoctics, and Fungi kingdoms. In the next page, we learn about plants, the plants kingdom, and there are some contents that we see in the previous unit. Next, we learned about animal kingdom, and there is a classification between invertebrates and vertebrate animals. And that's the unit. So these are the objectives. So I repeat again, the objectives in these units is to study the Minera, Protoctics, and Fungi kingdoms. We also learn about types of plants and their characteristics, because this is the plant kingdom. And finally, we see the animal kingdom. The animal kingdom is classified into vertebrate and invertebrate animals. Okay? Good. So now, there we got 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7 pictures here on this page. So let's see and read each of them in turns. Let's start with the first one. Mushrooms. Mushrooms, this is a mushroom, okay? Mushrooms are neither animals nor plants. Are neither animals nor plants. They are fungi. Okay? Mushrooms are neither animals nor plants. No son ni animales ni plantas. They are neither animals nor plants. Esta es una estructura que se usa mucho en inglés. Voy a destacarla en amarillo. No va a estar en la lista de vocabulario, pero es importante que la vayamos conociendo. Cuando dices ni una cosa ni la otra. Mushrooms are neither animals nor plants. Imagínate, no te gusta ni el chocolate ni las tartas. Por ejemplo, pues dirías, I don't like neither chocolate nor cakes. Okay? Neither nor.
Ni una cosa ni la otra. Mushrooms are neither animals nor plants. No son ni animales ni plantas. En realidad son fungi. Son como hongos. Fungi se traduciría como hongos. Pertenecen al reino de los hongos. Fungi Kingdom. El reino fungi. Lo veremos ahora después. Let's see picture number 2. Do you know what animal is it? That is a crab. This is a crab. Okay? So this is a crab. It doesn't have a backbone. It doesn't have a backbone or skeleton. Backbone could be columna vertebral. So it doesn't have a backbone and skeleton. No tiene ni columna vertebral y obviamente pues tampoco tiene esqueleto, no tiene estructura ósea. But it has a hard shell. It has a hard shell. So hard shell es como una especie de caparazón protector que tiene por ahí el cangrejo, the crab, to protect himself. So it has a hard shell that protects its body. Okay, good. Let's see picture number 3. This is a fish, and fish have a backbone, and their bodies are covered in scales. Fish have a backbone, okay? It has a backbone, and their bodies are covered in scales. You know what's the meaning of scales? Covered in scales, cubiertos de escamas. Okay? Are we covered in scales? Human beings are covered in scales? No, we aren't. We got a soft skin. They absorb oxygen from the water through their gills. Be careful with this one, gills. Do you remember what's the meaning of gills? Gills are branchias. So they absorb oxygen from the water through their gills. They cannot absorb oxygen from the air like us. No, they can't. They haven't got lungs. They do it thanks to their gills. Lo absorben a través de las branquias. Gills son las branquias. Okay? Throw is important one here. I highlighted in red. La he puesto en rojo porque throw es una de las palabras importantes que se usa mucho en inglés y se refiere mediante o a través de. Mirar ahora la oración. They absorb oxygen from the water through their gills. Absorben el oxígeno a través de sus branquias. Through their gills. Okay? Let's move on picture number 4. Okay, that is picture number 4. As you can see, there is a plant, obviously. Some plants, like this rose bush, we say bush, not vase, like this rose bush, produce flowers. You see the flowers, okay? Each flower, then, becomes a fruit, which contains the seeds to make new plants. Each flower, right, that is the flower, becomes a fruit. Became, creo que lo vimos también en el tema anterior, became es el verbo convertirse o llegar a ser. Each flower then becomes a fruit. Cada flor se va a convertir en un fruto. Estoy seguro que recordáis el vídeo que vimos en la unidad anterior, cuando vimos el de la manzana, cómo a partir de la flor se iba engrosando el pistilo y se convertía en un fruto, en una manzana. Pues esto es lo que nos pone por aquí. Each flower then becomes a fruit. What is inside the fruit? ¿Qué tenemos dentro del fruto? Which contains the seeds to make new plants. Inside the fruit, we got the seeds that becomes a new plant. Dentro del fruto teníamos las semillas. Okay, that's in number 5. There is a pine tree. Pine tree is a kind of tree. Un tipo de árbol, pine tree, pues el pino. Pine tree are gymnosperms. Esta palabra es nueva, la vamos a ver en este tema. Significa gimnosperma. When we see plants in page 28, cuando veamos las plantas en la página 28, we see how seed plants, plantas con semillas, seed plants are classified into 2 groups, angiosperms and gymnosperms. Angiospermas y gimnospermas. Nos estaba diciendo la imagen que teníamos aquí, the pine tree are gymnosperms, que los pinos son gimnospermas. Lo veremos más adelante. Básicamente, se trata de que los gymnosperms haven't got fruits. No producen frutos. They produce cones. Do you remember what's at the cone? ¿Os acordáis que eran los conos? Las piñas. And inside the cones, we can find the seeds. Y dentro de esa especie de conos o piñas, encontramos las semillas. ¿Ok? They produce pine cones. Producen las piñas. Inside the pine cones are seeds called pine nuts. Okay? These are the pine nuts, and this white is the seeds. Are the seeds, okay? And this is delicious. Okay, let's see number 6. I move on here. Number 6.
Snakes. We say snakes. We don't say snakes. No, that sounds Spanish. Snakes have a backbone. Snakes have a backbone. Although you think that it's impossible the snake have a backbone, in fact, they have it. So look at this picture. Snakes have a backbone, right? They're flexible, but they've got a backbone, okay? And they have scales too. They have got scales, like the fish, okay? Fish got scales, and snakes have got scales too. That protect them and regulate their body temperature, okay? Backbone and scales, la columna vertebral y las escamas, that help snakes to protect them and regulate their body temperature. Le ayudan a regular su temperatura corporal. And they absorb oxygen from the air through their lungs. Lungs, they got lungs, okay? And they take in the oxygen through lungs. Cogen oxígeno a través de los lungs, pulmones. And let's finish with picture number 7. Yes, picture number 7. These are sea sponges. Sea sponges are animals too. They are animals. They're not plants. They're animals. And what do you think? Do they got a backbone? Do you think have they got a backbone? No, they haven't. They don't have a backbone. And do you think they can move around? No, they're anchored to the ground. They can't move around. Okay, so they don't have a backbone and they can move around. Their cells absorb oxygen and nutrients directly from the water through the pores on their body. They absorb water and oxygen through their pores. They don't have lungs or scales or gills like previously seen, but they got pores. Pores are small holes that is in the surface of the sponge, and they can absorb oxygen from thanks to these pores. I'm sorry, pores are small holes. Los poros son como agujeros muy pequeñitos that sponge hold in the surface, que tienen las esponjas en su superficie, and thanks to that small holes called pores, gracias a esos pequeños poros, they can take oxygen, pueden coger el oxígeno. What they take is water. Lo que ellos cogen es agua. They take water, but they can find oxygen inside the water. Pero como ya sabéis, el agua contiene oxígeno y ellos son capaces de extraer el oxígeno a través del agua. Can we take oxygen from water? No, we can't. Nosotros no podemos coger el oxígeno a través del agua. Sí que la podemos beber, pero no extraer el oxígeno. That's something do sponges. Eso es algo que hacen las esponjas. And fish too. They can take oxygen from water. Cogen el oxígeno a través del agua. Right? So that's the end of these 2 pages. Este sería el final de estas 2 hojas. Tomorrow in class, bueno, mañana o el día que estemos viendo el vídeo, haremos unas actividades. No van a ser estas exactamente, algunas sí van a ser de estas. Vosotros en casa no tenéis que hacer las actividades, ¿vale? Yo os voy a poner unas actividades en la pizarra, las explicaría, resolveríamos dudas. Si en este vídeo ha quedado alguna duda, pues las comentaríamos en clase, haríamos las actividades en clase, y lo que sí que tendríais que ir haciendo vosotros ahora en casa es, lo primero, haber visto este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, espero que sí que lo hayáis visto. Y ahora sí, sería la hora de ir actualizando la lista de vocabulario. Como hemos visto las páginas 24 y 25, deberíais de escribir en vuestro cuaderno, lo primero, el título, luego aquí el título de la lista de vocabulario, ponéis pages 24 and 25, páginas 24 y 25, y empezamos a copiar las 6 palabras que tenemos aquí. Crab era cangrejo, backbone era la columna vertebral, cover in scales, cubierto de escamas, through, la he puesto en amarillo porque es muy importante, se usa muchísimo en inglés y significa mediante o a través de. Can, llegar a ser o convertirse. ¿Ok? Flower became a fruit. Las flores se convertían en fruto. ¿Ok? Flowers became a fruit. Okay, once you copy this vocabulary list and you watch the video, that's the end of the lesson. So I see you in next videos. Bye bye.